Una nota rápida antes de comenzar. Este contenido es únicamente con fines educativos. No promovemos el uso ni la compra de ninguna sustancia. Nuestro objetivo es explicar ciencia, regulación e historia. Seguí siempre las leyes de tu país y consulta profesionales habilitados por cualquier pregunta relacionada con tu salud. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EIWA Academy. Hoy tengo el placer de estar con el doctor Raúl Escaramilla desde Ciudad de México. Estoy muy contenta de tenerlo acá, Raúl, porque es una persona que yo admiro mucho, que ha hecho mucho trabajo en todo el campo de la salud mental en el Instituto Nacional de Psiquiatría en México. Y bueno, es un placer poder tenerlo para conversar un poco acerca de psicodélicos, de salud mental y cómo vemos el futuro. Así que bienvenido, doctor. Le voy a pedir que por favor se presente. ¿Qué tal, Victoria? Muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Raúl Iván Escamilla Orozco. Yo soy médico psiquiatra. Trabajo en un hospital público, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pues cubro funciones en un puesto de confianza a nivel directivo, pero también tengo actividades de investigación. Mi formación y mi experiencia ha sido en gran parte en el tratamiento y abordaje de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otro tipo de trastornos psicóticos. Y en los últimos 4 años ha sido pues, como reciente la inclusión y revisión de las utilidades a nivel clínico que podrían tener los llamados compuestos o medicinas psicodélicas para diferentes trastornos mentales, sobre todo para el área de investigación, porque sabemos que esto todavía no está incorporado a las guías de práctica clínica o no tenemos evidencia suficiente como para dar estas recomendaciones. Sigue siendo todavía un área pues, relativamente nueva para la medicina occidental. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por la presentación. Algo que le quería preguntar es, bueno, ¿cómo se introdujo al mundo de los psicodélicos? Y hay una pregunta que surge frecuentemente de algunas personas que es, ya que mencionó la esquizofrenia, ¿no? También, ¿qué es la esquizofrenia y si hay alguna contraindicación con el tratamiento con psicodélicos? Sí, prácticamente, digo, habría que revisar cada uno de los compuestos o medicinas psicodélicas, pero la esquizofrenia, la psicosis, el trastorno bipolar, al momento actual se consideran contraindicaciones. La psicosis se define como la pérdida de contacto de la realidad y que puede ser afín a muchas enfermedades médicas pueden cursar con psicosis y también trastornos mentales, ¿no? Que hablamos de trastornos funcionales, ¿no? Que también tienen una base biológica. El mejor conocido, caracterizado, es la esquizofrenia, ¿no? Este trastorno mental, ¿no? Donde afecta la capacidad de la persona para sentir, para experimentar emociones, para expresar emociones, se altera la percepción de la realidad. Lo más característico es que tengan alteraciones en la sensopercepción y que puedan llegar a cursar con ideas delirantes e ideas fuera de la realidad, que a pesar de toda la evidencia que se presenta o que se cuenta, el paciente o la paciente siguen convencidos de sus equipos y sus ideas son reales. Se acompaña también de algunos deficitarios, puede haber deterioro en la cognición, están también los síntomas negativos, ¿sí? Cuando el paciente tiene apatía social, descuido importante en su cuidado personal, falta de iniciativa para hacer cosas o querer hacer cosas, principalmente. Y es una de las principales causas de discapacidad dentro de los trastornos mentales. Está en los primeros lugares. La prevalencia no es muy alta, es aproximadamente del 1%, Claro. pero pues, impacto en la vida del paciente. ¿Y se conoce la causa? Pues una causa como tal, ¿no? Digamos que es multifactorial, donde factores de predisposición o vulnerabilidad biológica o genética
pueden llevar a un individuo que tiene esta susceptibilidad a desarrollarla en la adolescencia, que es cuando se aparecen habitualmente los primeros signos y síntomas. Y pues bueno, tiene que ver también con la intervención del medio ambiente, algún factor puede ser de tipo traumático, la exposición a algunas sustancias, algunos estimulantes, y por Claro, eso se considera que es una de las contraindicaciones en este momento para el uso de la medicina psicodélica, que llega, los psicodélicos llegan a inducir un estado de expansión o un estado alterado de conciencia, y en una persona susceptible pueden desencadenar un trastorno psicótico funcional o formal, ¿no? Sería difícil, pues, bueno, hay algunos factores que pueden ayudar a predecir quiénes pueden estar en mayor riesgo, pero pues puede ser alguien que no tenga algún tipo de antecedente o un factor genético muy bien identificado en la familia que debute con el cuadro psicótico. Ahora, el que sea ahorita una contraindicación, pues no necesariamente este, implica que más adelante no se puede aprovechar o utilizar claro. de manera pues, más cautelosa o con el protocolo de seguridad o en relación a la dosis o alguna molécula, una variante de las medicinas psicológicas actuales que pueda tener alguna utilidad y donde se está explorando más es para, incluso hay estudios en pacientes con trastorno Claro. bipolar, ¿no? Con Claro, hoy en depresión. día entonces se toma como recaudo que las personas que tienen esquizofrenia no hagan tratamiento con Así psilocibina, bueno, es. psicodélicos, lo que no significa que el día de mañana, tal vez con más investigación, se entienda cómo tienen que hacerlo si es que existe Sí. una oportunidad. Sí, Y o variantes de los psicodélicos actuales, ¿no? Que puedan tener menor riesgo, ¿no? Que se están investigando algunos psicodélicos que puedan tener estos efectos terapéuticos sobre ansiedad, sobre depresión, sobre deterioro o déficit cognitivo, pero que carezcan de este efecto psicodélico como tal, ¿no? De expansión o de alteración del estado de la percepción, de conciencia. claro. Y doctor, ¿por qué fue que se quiso orientar su investigación más para el lado de la psilocibina, para su práctica con trastornos de salud mental? ¿Qué fue lo que le llamó la atención y qué cambios ve en las personas después de que hacen un tratamiento con psilocibina? Sí, pues esto es en base a, digo, no es solamente inquietud, es una inquietud que tenemos los profesionales o profesionistas de salud mental ante la falta de tratamientos innovadores, ¿no? En salud mental, en relación a los mismos psicofármacos que han estado pues, a lo largo de la historia de la psiquiatría moderna, ¿no? Que no, la pobre respuesta que pueden dar algunos, en algunos pacientes que se pueden llegar a considerar resistentes, la pobre respuesta que hay en los antidepresivos actuales, o es una respuesta moderada, que no llega a satisfacer todas las necesidades actuales de los usuarios, que pues también son medicamentos que tienen una predisposición a ocasionar efectos colaterales y pues pueden llegar a ser muy recurrentes. Se pueden hacer reincidentes y a veces implica la necesidad de estar tomando psicofármacos durante muchos años. Hay pacientes que los requieren durante gran parte de su vida, como te mencionaba, a expensas de muchos efectos colaterales y pues en la gran mayor parte de los casos, y en el mejor de los casos, no se alcanza, bueno, no se puede alcanzar a veces una recuperación completa. No hablamos de una remisión, de una recuperación o una cura, ¿no? En el apartado de trastornos mentales. Y los psicodélicos pues ofrecen, ¿no? La promesa. Por eso han sido designados por diferentes instancias en diferentes países como terapias innovadoras, porque se requiere más evidencia, porque la evidencia, lo que se ha recolectado ahorita con el método científico, con el alcance de las neurociencias, marcadores biológicos, estudios más modernos, y parámetros de evaluación clínica más precisos,
se ha visto que pueden ofrecer una diferencia para trastornos como, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, Claro, la depresión resistente al tratamiento, los trastornos relacionados con sustancias que no tienen un tratamiento biológico definitivo y parece que pueden ir cambiando el paradigma del tratamiento de los trastornos mentales. Además de que estamos hablando de que los esquemas de administración son dosis muy puntuales. No estamos hablando de que el paciente tenga que estar tomando o estar sujeto o expuesto a tomar un medicamento todos los días, ¿no? Y claro, que estos tratamientos no funcionan de manera biológica por sí mismos, sino que requieren el abordaje de un tratamiento integral en el que la psicoterapia pues juega un papel fundamental. La psicoterapia es una mancuerna, al parecer una sinergia muy completa con el tratamiento psicodélico. Y no se puede separar la psicoterapia de la misma intervención. claro. Y, doctor, usted que está ahí todo el día en el hospital y bueno, ve muchos casos de salud mental en general, ¿usted cuál cree que es la indicación más problemática hoy en México de la cual se podrían beneficiar estas personas, bueno, de estos nuevos tratamientos? Sí, ya antes de la pandemia de COVID se había pronosticado que la depresión mayor sería una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Hoy por hoy ya lo estamos viendo. Hay una gran demanda en la atención por parte de los usuarios por este padecimiento, ¿no? Este trastorno afectivo, el trastorno depresivo mayor, la depresión unipolar, ¿no? Y también los trastornos de ansiedad se encuentran hoy por hoy dentro de las primeras causas para solicitar atención en salud mental. Pues ya ha disminuido también el estigma, cada vez la gente está más sensible o sensibilizada para acudir con un especialista en salud mental y buscar la atención. Y lo que estamos viendo es que este trastorno se está presentando en bueno, toda la población, y cada vez en población más joven, incluso en niños, y con características de gravedad más altas, más graves, con ideación suicida, con intentos suicidas. Entonces, ese es el panorama y esa es una de las necesidades más importantes en México y en el resto del mundo, ¿no? Poder dar cabida y poder atender estos padecimientos que tienen un impacto profundo en la vida del usuario o la usuaria que padece estos trastornos porque afecta su capacidad para funcionar y para tener una buena calidad de vida, incide en muchos aspectos de productividad, pérdida de días eh, por empleo en una persona Mm, este, joven, ¿no? Afecta, pues también hay muchas personas en la etapa más productiva de su vida. Los tratamientos actuales son caros, los medicamentos. Afortunadamente, pues ya en nuestro país se cuenta con un sistema de gratuidad y de seguridad social para cubrir estos gastos, pero no dejan de implicar un compromiso del paciente para la toma del medicamento, tardan en claro, actuar los mismos medicamentos. eso Entonces, mismo. Vos te das cuenta que, hago una pregunta, si una persona está sufriendo una depresión y el antidepresivo tarda unos meses en actuar, ¿cómo le impacta emocionalmente a esa persona que una vez escuché de un psiquiatra que me dijo, el compromiso es que vuelva a venir, que vuelva a la próxima sesión? Entonces, que me imagino que debe ser muy difícil para una persona que por ahí le cuesta levantarse de la cama o le cuesta salir de su casa y que empieza a comprometerse a hacer un tratamiento, decir, bueno, ¿cuándo me va a- ¿cuándo se va a dar que esto me va a hacer efecto, no? sí, y además, pues son tratamientos que se dan durante periodos largos de tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses o años, ¿no? Porque los pacientes
suspenden el tratamiento, la tasa de recaída es alta, suspender los medicamentos. ¿Sabés más o menos de cuánto es esa tasa de recaída? Pues es pues si dentro de los primeros 2 años de tratamiento, bueno, no se completan los primeros 2 años de tratamiento, pues la tasa puede ser arriba hasta del 50%. ¿Sí? Claro, Y la tasa, y una vez completado el tratamiento, o sea, y estamos hablando de un primer episodio, cuando ya son múltiples episodios, estamos hablando de tratamientos que se tienen que mantener prácticamente en forma indefinida, hasta pues, a veces por 5 años, ¿no? Estar tomando un medicamento que pues, puede tener efectos adversos y además al momento de irlo suspendiendo, pues también puede tener otros efectos, otros síntomas fisiológicos o signos relacionados con la desmotivación, que habitualmente no es un solo fármaco, a veces son más un combo de fármacos que se tienen que dar para tratar pues todos los síntomas o los signos, o si hay insomnio, si hay ansiedad, ¿no? Se tiene que cubrir, ¿no? Y a veces estos fármacos tienen interacciones entre ellos, ¿no? Y pues, bueno, hace más, encarece el costo de los bueno, tratamientos. tal cual. Y bueno, y es difícil dar de alta a un paciente, a veces es una cita abierta, no sabemos en qué momento de la vida alguien puede entrar otra vez en un momento crítico, en una situación estresante y que vuelva a tener un nuevo episodio. Además, a veces los medicamentos se tienen que subir las dosis, se tienen que combinar, ¿no? Es como pareciera que en algún momento se pudieran hacer, pues como que el medicamento no funcionara tampoco igual que antes. Claro. Y bueno, y ahí la promesa de, por ejemplo, hablando de la psilocibina, es que en una dosis ya las mejoras serían en una o dos dosis con una diferencia de 30 Ujú. días, ¿no? Es el protocolo estándar, habría una mejora inmediata. En tu experiencia, ¿qué es lo que viste en los pacientes, ¿no? Luego de una macrodosis, efectivamente ves que esa mejora es inmediata, eh, o la integración también juega un rol clave. O sea, todo ese tratamiento Sí, que se hace después del día de la toma. sí, pues de acuerdo a lo que se ha visto y se ha revisado en la evidencia hasta ahorita, yo con este esquema que habitualmente sí son 2 dosis que se dan, ya están muy bien estandarizadas las dosis de psilocibina por miligramo que se dan cada sesión. Se ha podido ver que la mejoría puede presentarse de manera inmediata después de la toma, pero se requiere del trabajo de la integración para que se pueda sostener esta mejoría, o si no se alcanza de manera inmediata después de la sesión, se requiere de trabajar, integrar la experiencia. Muchas veces ahí es cuando empieza el verdadero trabajo. Y sí, porque una experiencia que no es bien llevada, al contrario, pues, que no lleva un adecuado seguimiento, una integración, un acompañamiento terapéutico por alguien entrenado, puede llegar al paciente pues no solamente a que no mejore de su cuadro afectivo, su cuadro depresivo, sino que pueda, pues a veces empeorar, ¿no? Porque se abren contenidos, se está bajo un estado de expansión de conciencia, se abren contenidos muy profundos que se requieren de trabajar en una terapia para poder entenderla. Algunos usuarios que ya tienen más experiencia previa en tratamientos psicoterapéuticos, es más fácil que puedan ir avanzando, que puedan ir Claro, integrando incluso la experiencia previa, pero sí es uno de los componentes más importantes. Y se ha documentado mejoría hasta 6 meses y hasta un año después de estas 2 tomas, sin necesidad de tener que tomar un tratamiento, un psicofármaco o un antidepresivo. Pero finalmente cada caso es diferente. No se puede anticipar o se puede predecir exactamente cómo va a ser la experiencia de cada uno, cuánto tiempo va a claro, llevar la recuperación. Y es algo que se sigue investigando, qué número de dosis son las suficientes para mantener a un paciente estable. Pero por supuesto que son mucho menos dosis a tener un paciente medicado todos los días. Y sí juega un papel más importante en la psicoterapia, porque actualmente, pues, en esta cultura que es más hedonista, que busca respuestas rápidas, inmediatas, a veces
se da el fármaco y el paciente no quiere recibir una terapia, ¿no? Un psicofármaco, un antidepresivo convencional, un Claro. prototipo, y a veces no quieren destinar tiempo. Pero aquí sí es indispensable, hablando de seguridad y el efecto terapéutico, que se lleve este acompañamiento y que sea un protocolo específico por alguien también que conozca, o porque también este tipo de tratamientos siguen siendo muy estigmatizados. Digo, se desconoce, en parte todavía no tenemos como la evidencia suficiente para dar no están aprobados en muchos países o para poderlos incluir en las guías de tratamiento, y Mm. parece ser que están ofreciendo una respuesta complementaria a aquellos trastornos que se pueden calificar como resistentes a tratamiento, o que no hay un tratamiento estandarizado, o que el nivel de gravedad o de sufrimiento que experimenta el paciente justifican buscar terapias, u otro tipo de tratamientos alternativos, por otras vías diferentes a las cuales actúan los psicofármacos convencionales. Y no quiere decir que vayan a desplazar el tratamiento de los psicofármacos, del arsenal de psicofármacos o las herramientas terapéuticas con las que contamos actualmente, sino vienen a complementar. En algún Mm. momento también se podrá estudiar cómo se pueden combinar y cómo se pueden integrar. También lo que se ha visto es que después de la experiencia psicodélica o después de la toma de alguno de los psicodélicos, el ensayar un fármaco, aun cuando el paciente ya lo había probado, no había respondido, puede actuar de manera diferente. Todavía no sabemos cómo se reconfiguran los receptores, porque aparentemente actúan sobre los mismos receptores de neurotransmisores, pero no sabemos cómo se reconfigura para que tengan una óptima respuesta. Wow, wow. Y una pregunta muy frecuente en las personas. ¿Cómo es el día de la toma de psilocibina? ¿Qué es lo que pasa? Pues para esto el paciente tiene que llevar una preparación, pues muy, muy exhaustiva, ¿no? Se tiene que hacer un filtro para ver si el paciente cumple los criterios también, ¿no? Porque no es para todos los pacientes, como platicamos, hay algunas contraindicaciones. Muchos pacientes usuarios están tomando psicofármacos, entonces se tienen que ajustar o se tienen que interrumpir porque puede tener interacción O sea, o si el tomás efecto más psicofármacos, potente. no necesariamente esto puede aplicar para vos. Así es, y por las interacciones que puede haber, el riesgo de desencadenar un síndrome serotoninérgico por el efecto a nivel de estos receptores de serotonina, o que simplemente no tenga el efecto terapéutico porque estos receptores ya están ocupados. Claro. Y en algunos casos también tienen que llevar algún tipo de preparación con de alguna dieta, antes de la toma, pues, que habitualmente puede llegar a ser de oral, hablando de la psilocibina, que es el, el- el- el tratamiento específico del cual estamos hablando, ¿no? Horas de ayuno, puedo tener por lo menos unas ideales hasta 4 horas de ayuno, ¿no? Para que pueda mejorar la absorción y la farmacocinética de la medicina. Cuanto al horario, pues puede ser de manera tradicional, por los médicos, los grupos de los médicos tradicionales. Vaya, las redundancias lo hacen en la noche, pero puede ser durante el día, durante la mañana. Estar preparado, destinar el tiempo suficiente, no para la toma. Durante la preparación se trabajan en algunas estrategias terapéuticas o herramientas o recursos para que el paciente pueda transitar o navegar durante la experiencia, para poder contender con la ansiedad, ¿no? Explicarle al paciente cuáles son los efectos que se pueden presentar, ¿no? Algunos pacientes les puede subir un poco la presión, pueden experimentar una disminución en la sensación del calor y experimentar frío, ¿no? Durante la experiencia, estar preparados para una ropa cómoda. También es muy importante la música. Se utiliza habitualmente como acompañante terapéutico, música, o puede ser guiado por un facilitador, médico terapeuta o médico tradicional.
la música tiene un papel muy importante, y de hecho es uno de los temas de investigación actuales, ¿no? Cómo se construye una lista de canciones de música que actualmente es música instrumental, sin vocales, para que la persona que se va a exponer a esta medicina o este tratamiento pueda tener una mejor experiencia con diferentes tonos con diferentes armonía durante estas composiciones que se diseñan específicamente. Hay expertos que diseñan estas playlists que se pueden encontrar en muchos lugares, en internet incluso, Sí, para que pueda navegar, ¿no? Y que se requiere la asistencia o el acompañamiento. En la medida de lo posible no es tratar de no ser tan directivo para que pueda ser nada más la experiencia de la persona, para no reducir algunos conceptos, algunas ideas o sesgar la experiencia de alguien, que tiene que ser muy individual, muy personal, pero estar al tanto para lo que necesite el participante, ¿no? Habitualmente, pues puede ser a través de audífonos, puede ser a través de un sistema de sonido, este, se da de manera individual, puede ser también de manera grupal. Se sugiere que sean por lo menos dos acompañantes en el caso de la sesión individual para estar asistiendo al paciente para lo que necesite, si tiene ganas de tomar agua, si quiere ir al baño, pues se puede sentir un poco mareado, se puede caer, entonces hay que acompañarlo, ¿no? claro. No se pierde la conciencia como tal, se entra como un estado de trance o un estado onírico, digamos, ¿no? Algunos pacientes pueden experimentar náuseas, entonces hay que tener ahí preparado por si el paciente tiene náuseas o quiere vomitar, ¿no? Que con la psilocibina no es lo habitual, y estar al pendiente para más que principalmente es estar ahí, es acompañar para contenerlo. Algunos pacientes previo consentimiento también requieren a veces que se le tome de la mano, que se le tome del brazo, que se le tome del hombro para tranquilizarse, acompañar al paciente si en algún momento entra en el cuadro de ansiedad durante la experiencia, acompañarlo para apoyarlo en el ejercicio de respiración para ayudarlo a contener. Hay algunos protocolos de emergencia para utilizar algunos fármacos, psicofármacos, si en dado caso se presentara alguna crisis, pero de manera habitual se trata de evitar para no interferir. Y la experiencia puede durar, el periodo de tiempo es variable, pero dura alrededor de 4 o 5 horas, en donde la persona se recupera por completo y puede continuar con sus actividades, puede comer, puede retomar sus actividades habituales, aunque se les pide que se tomen por lo menos el día siguiente después de la experiencia para descansar, para Claro. integrar. Y hay una serie de recomendaciones también en el contexto de exposición a medios, exposición a redes sociales, noticias, tanto antes o después de la toma, para, para que pueda ser más llevadera también la experiencia. La idea es garantizar una experiencia más tranquila para los usuarios, aunque también hay algunos participantes que pueden tener experiencias o procesos desafiantes o difíciles, aunque se mal llamados malos viajes, ¿no? A veces son de estos viajes o experiencias difíciles de donde más se aprende o se beneficia Mm, la persona en el contexto de integración. Por eso es muy importante la integración. Porque si no se lleva integración, a veces queda nada más como un recuerdo de una experiencia agradable, pero pues hay mucho sobre todo para sacar el mejor provecho de estas experiencias y que valgan la pena. tal cual. Entonces, ahí repasando, no es una droga que uno el día de mañana vaya a comprar en la farmacia y se la lleve a su casa. Así Es es. clave primero prepararse, es clave estar acompañado por al menos una persona. La música es un factor que incide claramente en el viaje de esa persona y la experiencia subjetiva, y para lo que se estudia mucho es muy, muy interesante. Hay una playlist que es muy famosa, que es la del Johns Hopkins, que está en Sí, sí hay Spotify. varias. Eh, pero me parece súper interesante lo que está contando, doctor, y es una experiencia que dura entre 4 o 6 horas.
Sí, y tiene que estar en un lugar también, se habla del ambiente, ¿no? Tiene que estar en un lugar seguro, donde el paciente pueda estar contenido, ¿no? Como un entorno en el contexto terapéutico, médico, occidental, un entorno hospitalario, una clínica, un consultorio seguro, ¿no? Digo, depende también del psicodélico si se requiere algún tipo de monitorización específica, pero hablando de la psilocibina, pues no representa un gran riesgo médico importante, si acaso para tomar signos vitales, estar tomando la presión, por si llegara a subir la Claro. presión arterial. Claro que hay estudios que se hacen antes, como dentro del tamizaje, para evaluar fisiológicamente el organismo, si esté preparado, si puede metabolizar adecuadamente este compuesto, ¿no? Y pues un lugar donde pues el paciente entra en crisis, pues, se sienta seguro, ¿no? Tal cual. Y hoy en día en México la gente está accediendo a este tipo de terapias. Entiendo que el marco regulatorio no está dentro de la legalidad, mucho menos en una clínica. ¿Cómo está la situación hoy en México? Sí, pues hoy por hoy mucha gente tiene acceso a ceremonias con médicos tradicionales, se expone a este tipo de tratamientos, porque finalmente, pues, en relación a nuestro contexto país histórico, pues es un antecedente muy importante, ¿no? Incluso a que surgió todo este movimiento de la medicina psicodélica, ¿no? Por el uso de los hongos y los IBE, ¿no? Gran parte de los protocolos modernos, de estos ensayos clínicos, han adaptado mucho de las enseñanzas y de la tradición de los médicos de los grupos indígenas. Entonces, se acude regularmente a estos grupos para recibir este tipo de tratamientos, pero hay gente que no puede acceder a este tipo de tratamientos. Claro. También esto en el mejor de los casos, pero también hay muchos facilitadores, algunos con experiencia, algunos otros tienen el entrenamiento necesario para poder darlo, pero no está dentro de un contexto oficial o legal en nuestro país, ¿no? Porque están catalogados dentro del grupo uno todavía, en aquellas, como si fuera una droga, no como una medicina, sino aquellas sustancias que no han demostrado hasta ahorita un efecto terapéutico que Claro. exceda todos los riesgos. Pero esto está cambiando, se está modificando por toda la evidencia y esperamos que en algún momento se pueda reclasificar este tipo de tratamientos y que más gente pueda tener acceso, que de acuerdo a los valores y creencias y contexto cultural, habrá gente que no va a ir con un médico tradicional, pero que pueda darse en un contexto de un hospital, de una clínica, como personal entrenado en Mm, salud mental, o que incluso algo que también estamos estudiando, estamos conformando, es la creación de equipos interculturales en donde se pueda dar la participación tanto de médicos tradicionales como médicos occidentales, ¿no? Se pueda trabajar en conjuntos, se pueda aprender a establecer este diálogo, esta reciprocidad de intercambio, y aprender los unos de los otros para mejorar, tanto para que ellos puedan mejorar sus procesos, sus ceremonias, sus rituales, nosotros podamos aprender de su metodología, medicina también tradicional, ¿no? Que se pueda ir adaptando, que sí, seguramente mucho de ese conocimiento ancestral no ha terminado de adaptarse ni terminará de adaptarse desde la misma concepción de la enfermedad mental, como nosotros somos más biológicos desde el punto de vista médico, los médicos tradicionales hablan del alma, del espíritu. Este, tal cual. Yo creo que de cara al futuro sería bueno poder tener la opción de poder hacerlo de forma ceremonial o de forma más clínica. De hecho, Ujú. eh, o sea, los psicodélicos demuestran potencial no solamente para aquellos que tienen una indicación, sino para aquellos que por ahí quieren expandirse y quieren conocerse un poco mejor. Entonces, me intriga mucho cómo irá evolucionando la regulación y el ecosistema en este sentido, ¿no? Como
también estaría bueno que la gente pueda tener el derecho a acceder a expandir su conciencia si es que lo quieren explorar, ¿no? Y definitivamente tenemos mucho para aprender en el ámbito clínico y más farmacéutico de las comunidades ancestrales. Creo que no es ni uno ni otro, ambos tienen que aprender uno del otro y yo creo que hoy el gol en general es que la gente que más lo necesita pueda acceder y que hoy naturalmente las personas recurren a ustedes, los profesionales y los psiquiatras, y estaría buenísimo que puedan tener las herramientas legales y de seguridad para poder prescribirlo, ¿no? Y ya para ir redondeando la sesión, que desde ya muchas gracias porque está siendo muy Sí, informativa, me gustaría preguntarte eh, cómo te imaginas que van a ser los próximos 10 años en este ecosistema y cuál es tu deseo para los próximos 10 años como profesional de la salud mental. sí, pues bueno, yo como de manera muy romántica o idealista, me gustaría que estuviera contemplado ya formalmente este recurso terapéutico, ¿no? Bueno, a la base de recursos que se cuentan en el hospital, en la clínica, este, que no se convierta en un tratamiento de élite para cierto grupo privilegiado, ¿no? Que todos podamos acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? Y dependiendo del contexto cultural, podamos tomar la decisión libre si es un contexto de medicina tradicional, si es un contexto intercultural o un entorno completamente clínico, ¿no? Que pues que pueda ser válida, que podamos tener evidencia suficiente que la pueda respaldar, que se puedan crear adecuadas redes, que pueda darse, me gustaría también, espero que se pueda dar el reconocimiento y el respeto y la retribución de esta red histórica de los tradicionales, que pueda llegar a ser tan reconocida como ha sido la medicina tradicional en otras partes del mundo, como China, como en la India, que tienen un valor y un peso muy importante, certificada, estandarizada, evaluada, que pueda haber marcos regulatorios también para que se pueda dar de manera segura, de manera ética, contar con todo el conjunto de conocimientos para poder apoyar a los pacientes, a los usuarios y que tomen decisiones que consientan de manera muy informada y que puedan tener esta libertad, es que en cualquier parte de México se pueda acceder a este tipo de tratamientos para seguimiento, que se pueda tener cada vez a personal especializado, y que México, que de manera informal, tanto oficial, se puede acceder prácticamente pues, a todas las medicinas Tal cual. psicodélicas tradicionales, ¿no? Que pueda convertirse en México en un referente en este tipo de tratamientos, que se pueda hacer de manera oficial, de manera legal, ¿no? Que se pueda convertir en un líder, cómo marca las pautas, y cómo se hace como este respeto, que es algo que se ha criticado tanto en la industria farmacéutica, como que se tiene que dar este respeto, pues, a reconocimiento, de la medicina tradicional, podamos trabajar en modelos interculturales en donde cada integrante tenga un papel importante, sea reconocido, ¿no? Que pueda pues, llegar a ser, ¿no? Como en otras partes del mundo, ¿no? En Tal cual. Latinoamérica, en Brasil o en Perú, pues, en Brasil que se ha reconocido pues, como la ayahuasca como un patrimonio nacional, ¿no? Que se pueda reconocer como, pues, bueno, como el peyote o este tipo de los hongos psilocibe como un recurso importante que se pueda, pues bueno, prácticamente que se pueda integrar al sistema de salud y que las personas puedan acceder tanto a un sistema público, idealmente me gustaría que fuera de bajo costo o sin costo significativo, ¿no? Y que se cuente no solamente con estos centros donde se pueda dar la medicina, sino también que se cuente con todo el personal calificado
Tal cual. sensible a este tipo de tratamientos, ¿no? Que se encuentren integrados ya, que se pueda ver otro panorama para, ya finalizaría con esto, para no extenderme más, en donde también yo creo que parte de uno de los, a mí me parece el factor más importante, o el valor más importante de este tipo de tratamientos, que le devuelven la responsabilidad al usuario o a la persona de su recuperación, de su mejoría, ¿no? Y no que se da como una especie de ente o receptáculo vacío en donde se puede dar nada su fármaco y el paciente no tiene que hacer nada. Se le pueda devolver la creencia, su capacidad de poder sanar y poder Tal recuperarse. cual. Realmente eso es lo que hace la medicina psicodélica y incluso la psicoterapia, ¿no? El psicodélico es un catalizador para que la persona pueda recuperarse, desde el punto de vista de esta hipótesis, así como el cuerpo de manera biológica, y la predisposición a sanar, también la mente, la psique, tiene esta capacidad de sanar que llega el psicodélico para empujar, para ayudar, o para que se dé esta ayuda de que uno mismo pueda sanar. Wow, wow. Bueno, sí, creo que definitivamente hay muchos desafíos. Yo veo, creo que el desafío más grande en que el ecosistema se arme. Yo creo que vamos a ver un montón de aprobaciones este año. Va, no sé si un montón, pero alguna aprobación me parece que este año vamos a ver. Y creo que es nuestra responsabilidad también como sociedad ir generando ese ecosistema, porque con la droga no basta, con los ensayos no basta. Es necesario que tengamos sistemas de educación oficiales para que la gente se pueda capacitar, los profesionales de salud, que las clínicas estén preparadas. Hay todo un tema logístico de dónde se almacena la droga, todos los recaudos de seguridad. Parece simple, pero en realidad no lo es y yo creo que, bueno, tenemos esa responsabilidad de ir armando el ecosistema, pero no tengo dudas de que va a suceder porque ya hay una movida cultural muy grande, pero además se están viendo resultados muy contundentes en todo lo que son los ensayos clínicos. Bueno, doctor, le voy a agradecer un montón su tiempo, su claridad a la hora de explicar todo lo que nos explicó y cómo nos fue mostrando el proceso. Estoy segura que vamos a volver a hacerlo. Seguramente la próxima que volvamos a hacer un capítulo por ahí sea contando más avances de lo que está pasando en México. Así que le agradezco un montón por su participación. Muchas gracias a ti por este espacio.